En esta ocasión vamos a ver cómo se calculan los componentes eléctricos para un circuito de potencia. Pues muchas veces nosotros tenemos las dudas de saber cómo calcular el contactor, el relé térmico, la protección térmica para dicha instalación de potencia. Pues les voy a dar unos parámetros y les voy a enseñar una pequeña fórmula que yo creo que ya pues muchos conocen para calcular el contactor y la protección térmica. Entonces, para empezar, pues nosotros vamos a conocer la potencia de nuestro motor o nuestro circuito que vayamos a controlar. Vamos a tomar como ejemplo 1200 vatios en este caso, que es lo que me va a consumir un motor pues de baja potencia. Y pues lo vamos a sacar primero lo que consume el motor en vatios y lo vamos a dividir por la tensión que nosotros estemos alimentando. Entonces aquí tenemos pues 1200 vatios dividido el voltaje, que esto me va a dar 5.4 amperios. Este va a ser la corriente que me va a consumir el motor, y entonces de acuerdo a eso nosotros vamos a utilizar para poder determinar el contactor y la protección térmica. Aparte de esto, en una instalación eléctrica siempre vamos a sumar el 15%, que es un valor más para determinar claramente y finalmente lo que me va a consumir, o no lo que me va a consumir, sino lo que nosotros vamos a calcular y vamos a tener en cuenta para seleccionar nuestro contactor y la protección térmica. Entonces, hacemos este cálculo, entonces simplemente pues le sumamos a eso el 15% y ya aquí nos va a dar 6.21 amperios. Este va a ser el consumo real para nosotros calcular este contactor. Entonces, para nosotros calcular el contactor, saber qué contactor vamos a utilizar, pues es importante conocer algunos parámetros tales como que si va a manejar cargas inductivas, arranque o frenada de contracorriente, motores de anillos rosantes, también motores de jaula de ardilla o marcha por impulso permanente. Es decir, tenemos 4 categorías, que es AC1, AC2, AC3 y AC4. La primera es para cargas no inductivas. Esta segunda va a ser para motores de anillos. Esta categoría de contactor, la AC3, va a ser para motores jaula de ardilla. Y por último, esta categoría C4 va a ser para marcha por impulso permanente. Entonces, estos son los parámetros que vamos a tener en la selección de estos elementos de contactor. También vamos a tener en cuenta pues en nuestra selección del contactor el número de maniobras, es decir, las veces que va a estar pulsado y en reposo nuestro contactor. Hay contactores para muchas maniobras, entonces dependiendo de las maniobras al día que nosotros hagamos, esto es para evitar el deterioro y la degradación de los contactos y tener una vida útil de nuestro contactor. Entonces esto es lo que tenemos en cuenta. También pues vamos a tener en cuenta el tipo de corriente, la potencia de carga y si es para mando o para potencia, o pues si es para mando pues también que tenga contactos auxiliares de incrustar para dicho circuito.
Entonces, para la selección de este, pues ya buscamos un contactor que sea de 6.21 amperios o lo supere. Y para nuestra protección térmica, pues es más sencillo, porque aquí tenemos un selector donde pues vamos a tener un rango, en este caso de 4 a 6 amperios. Antes lo graduamos con un destornillador y lo ponemos en los amperios que nosotros necesitemos y en la capacidad que tenga nuestra instalación eléctrica. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular los componentes eléctricos. Es muy sencillo, simplemente pues vamos a tener la potencia de el circuito y lo dividimos por el voltaje que va a ser alimentado. Aquí nos va a dar un valor de amperios y a este le vamos a sumar el 15% y este va a ser el valor real en amperios de nuestro circuito. Entonces con este es el que vamos a obtener todos los componentes eléctricos y pues como les decía, la necesidad para cada tipo de instalación. De esta manera se calculan los componentes eléctricos en un circuito de potencia, partiendo desde un contactor o partiendo de unos fusibles, un breaker, un contactor y una protección térmica hasta nuestro motor, y pues ya sabemos cómo calcular todos los elementos para la protección del mismo.